Bueno, me encuentro con Jaime Jacomel, exdirector de la PTJ, exministro de la Presidencia, exsecretario de la Concertación, aspirante a diputado, y presentaste esta solicitud para que sea modificado el artículo 313 y 314 de la Constitución. ¿De qué va? ¿Qué dicen? ¿Y a qué estamos aspirando? Bienvenido, Jaime. Gracias, Fernando, y a los oyentes. Yo creo que tenemos que partir del hecho de que hay ya una conciencia nacional de que es necesario y urgente una modificación constitucional profunda, una nueva constitución que nos dé instituciones sólidas, que nos dé independencia en los poderes del Estado y que nos dé una institucionalidad que hoy no tenemos. En ese contexto hay incluso varias propuestas de reformas constitucionales que vienen desde los trabajos que han hecho la Cámara de Comercio, APEDE, etcétera, y otras organizaciones, el trabajo que hicieron los notables cuando se designó la Comisión de Notables, un trabajo que recientemente se acaba de presentar a la Concertación. Entonces, el fondo, es muy fácil entrar a discutir sobre el texto constitucional porque creo que hay un ambiente razonablemente enterado del tema. El problema es cómo vamos a llegar a esa constituyente. Y en la actualidad tenemos la vía de las dos asambleas, que evidentemente no es una vía viable en este momento político, es inconveniente para parchar la Constitución, y la vía de la Asamblea Constituyente paralela. ¿Por qué? Porque la Asamblea originaria no existe. La ficción de una Asamblea Constituyente originaria se produce en los países en donde hay una crisis políticas que lleva a la imposibilidad de gobernar el país. Algo lo que sucedió en la primavera árabe y en otros países en donde el pueblo se levantó, no había gobierno y entonces hubo que salir. Se llena con lo que encuentre. Con lo que encuentre. Sí. Pero una constituyente originaria, organizada, ¿cómo vamos a seleccionar a esos constituyentes? La vía correcta es la constituyente tal como está establecida en la Constitución, la constituyente paralela. Y eso está regulado en los artículos 313. Y que se base en algo que escriben un grupo de notables. Un grupo de notables previa a una consulta, porque toda constituyente debe hacer una consulta del pueblo para entender qué es lo que el pueblo quiere y toda la... Artículo 313 y 314. La propuesta es entrar a debatir sobre la conveniencia o no de ir a un proceso constituyente con los artículos 313 y 314 tal como lo tenemos. ¿Por qué? Porque esos artículos no permiten sacar del espectro de las posibilidades de postulados ni a los partidos políticos a través de listas cerradas elaboradas por las cúpulas de los partidos, ni a funcionarios públicos que estén ejerciendo cargos. Entonces, uno de los elementos fundamentales es que antes de ir a un proceso constituyente, tenemos que tener la garantía de que en esa Asamblea Constituyente vamos a tener a los mejores ciudadanos. Cosa que como está el artículo 314 en este momento, no se va a dar. Lo que probablemente tengamos sea una copia, un clon de lo que tenemos actualmente en la Asamblea Nacional, con todas las críticas y con todo el desprestigio que tiene la institución por parte de todos los que la representan. Al haber una constituyente, ¿qué razón de ser tiene de existir una asamblea? Es decir, que va a hacer leyes en base a algo que va a cambiar. Precisamente, esa es una de las taras que tiene el artículo 314, que establece que esa asamblea constituyente no puede afectar los periodos de los funcionarios. ¿Qué sentido tiene que una asamblea constituyente que se convierte en la voz auténtica del pueblo, porque el poder emana del pueblo tal como lo establece la propia Constitución, y no hay entidad más elevada el soberano que una asamblea nacional constituyente que esté limitada para determinar en esa nueva Constitución la suspensión de los términos de algunos funcionarios o de todos los funcionarios, la convocatoria a unas elecciones nuevas, etcétera? Sí, ese grado se cae de interinidad incluido al propio presidente, porque una Constitución puede decir, ¿saben qué? Podemos reducir los periodos a 4 años con una reelección como en los Estados Unidos. Y eso o podemos reducir a 4 años con un periodo solamente de veda para que la persona no pueda hacer. Es decir, hay una infinidad de situaciones que se deben dar incluso al propio presidente de la República. Son las reglas del juego de hasta dónde puede llegar y cómo se organiza esta Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral tiene la posibilidad de organizar el proceso electoral, más no la calidad de los constituyentes ni una serie de aspectos importantes que son necesarios. Cuando se haga la Constitución, esa Constitución elaborada por un notable electo por el pueblo, que va a ser sometida a referéndum, ¿por qué no puede limitar los periodos de magistrados de la Corte, de diputados? Pero es que ahí entra, elegido por el pueblo, y ahí entra pues la subjetividad de la fama, la subjetividad de que yo creo que el gran fracaso de los partidos políticos
reflejados en todo lo que nosotros estamos hablando hoy, es que después de esa pila de millones tiradas a la basura en subsidio electoral durante 20 años, los partidos políticos no han producido nada que sirva. Es decir, tanto así que los vicepresidentes tuvieron que buscarlo fuera de sus partidos, la gente casi escogidos al azar y casi dando manotones para encontrar a alguien que sirva. Lo vemos en el gabinete actual, donde yo no sé si esa gente tendría entrenamiento o entendería el Estado antes de llegar a esos puestos. Claro. Y todo eso tú lo ves y dices, ¿cuánto más puede aguantar el país ese grado de improvisación que se tiene desde la política? La improvisación, la ineficiencia en la gestión pública, la corrupción, no se resuelven dando subsidios, no se resuelven dando jamones. Al contrario, lo profundizan más. Y ese es el problema. Ellos han creído que comprar la popularidad a través de becas, a través de donaciones, a través de jamones, le compra popularidad. No, le puede comprar el voto en una elección habida cuenta de la necesidad de alguna comunidad. Sí, pero ya tu voto le pusiste precio y lo... Exacto, el desprestigio institucional sigue latente y se profundiza. Entonces, a final de cuentas, va a llegar esto a una crisis. Yo creo que estamos muy cerca de esa crisis que nos va a llevar a un movimiento constituyente, a un movimiento en donde ya todos los actores lo van a exigir, lo van a demandar, van a haber movimientos mucho más fuertes y vamos a llegar a la constituyente. El problema es con qué constituyente vamos a contar en el momento en que lleguemos a esa etapa. Porque lo peor que puede pasar es que pasemos un par de años en este ejercicio constituyente con malos constituyentes, que salga un documento que no responda a las aspiraciones y tendremos que salir los panameños entonces a protestar y a ponernos a ese documento. Tú fuiste director de la PTJ y la PTJ ha sido una especie de relajo. Un día amanece en la Corte, otro día amaneces en la Procuraduría, ahora se les ocurrió meterla en la policía. Es decir, ¿dónde debe encajar la policía técnica judicial o lo que debe ser, pues, realmente las personas que investigan el crimen a profundidad y son los que levantan pruebas y hacen todo lo demás? Mira, el sistema penal acusatorio, que es un sistema necesario y entró a Panamá muy tarde, casi uno de los últimos países en implementar el sistema adversarial, el sistema acusatorio, funciona solamente con 3 pilares fundamentales. El primer y más importante de los pilares es el decisorio, el Poder Judicial, la Corte, los jueces, los que deciden las causas. El segundo pilar es el investigador, el fiscal, que es el que hace la acusación, el que elabora la acusación y la lleva donde el juez para sustentarla. Y el tercer elemento es la policía de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación se hace en el campo, la investigación no se hace en el despacho. Hay que ir a la calle a buscar los testigos, a buscar las evidencias, a buscar las pruebas, a hacer las experticias de campo que te van a poder determinar si un delito se cometió, las investigaciones forenses, las investigaciones científicas, ADN, todo eso compone la investigación forense, la investigación judicial. Y aquí en Panamá se eliminó la institución de investigación judicial. Entonces tenemos un sistema penal acusatorio que tiene 2 pilares, le falta el tercero y nunca va a funcionar. Sí, bueno, si que por eso es el desastre que es la policía judicial. La policía judicial tiene que ser un organismo independiente. Aquí no adjunto ni a la policía ni a nadie. Es decir, tiene que ser un organismo independiente, como el FBI, supervisado por el órgano judicial y por el Ministerio Público, cada uno en cuanto a su temática. El Poder Judicial lo controla en cuanto al cumplimiento y al respeto de las normas de garantías personales. Y el Ministerio Público lo guía, lo dirige, ¿qué es lo que supervisa en cuanto a qué pruebas necesito y cómo necesito las pruebas y cuándo necesito las pruebas. Pero el que hace la investigación es la Policía Judicial y la objetividad la da porque el investigador científico no solamente va a determinar la culpabilidad de un imputado, también va a determinar la inocencia de un imputado. Claro. Entonces lo importante es aquí encontrar la verdad material del hecho. Si la persona es inocente, entonces decir la persona es inocente. Si la persona es culpable, decir la persona es culpable y aquí están las pruebas. ¿Hay algún indicio de que eso vaya a ocurrir o seguirá el relajo de que mañana amanece en la fiscalía? Bueno, yo te voy a decir algo, Fernando. En el plan de gobierno del presidente Ricardo Martinelli está establecida la necesidad de volver a crear una policía científica. En el plan de gobierno del presidente Juan Carlos Varela también está consignada la necesidad y la promesa de constituir una policía científica. Es más, el presidente Varela estuvo en Chile recientemente y visitó las instalaciones
de la Policía de Investigaciones de Chile. Y cuando llegó a Panamá, informó que se Esto es lo iba que a quería. tomar la iniciativa de crear una policía científica. Hay unos poderes muy grandes en este país que hacen que eso no funcione. Y obviamente esos poderes están en la Policía Nacional. Oye, ¿qué se necesita entonces para la modificación de estos artículos? Porque Bueno, entregarlo en medio de la contaminación de una campaña política también es un poco... Bueno, acuérdate que tenemos un periodo. La idea es que aprovechemos el periodo de esta asamblea y de la siguiente asamblea. A que hagan las dos porque asambleas. esta modificación sí se debe hacer a través del mecanismo Pero de dos estos están asambleas. dispuestos a meterse un tiro en la cabeza con esa, Bueno, con esa modificación de esos artículos. yo confío en que los diputados, ojalá que la mayoría de los diputados entiendan que, como se dice, ya la base Sí. política está muy frágil. Entonces los partidos políticos tienen que entender que nos puede pasar lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Ecuador, de que los partidos tradicionales, lo que está pasando en México, y en Centroamérica, de que los partidos tradicionales Vuelen por los aires. desaparezcan y vengan entonces partidos nuevos. Si los panameñistas, si el Partido Revolucionario Democrático, si Cambio Democrático no entienden que están en crisis y que hay que cambiar para subsistir, entonces que se tengan las consecuencias y vendremos relajo. Yo creo que ya el trabajo y la aceptación que están teniendo los candidatos independientes demuestra que el cambio está en camino, que el camino de nuevas organizaciones políticas ya no lo para nadie, ahora depende de los partidos políticos que entiendan que tienen que cambiar su manera de actuar, su manera de comportarse políticamente. Jaime Jacome, como siempre, un Gracias. placer tenerte aquí con nosotros. Día de la Constitución, por cierto.